Tomátelo con calma porque hoy es un programa con mucho papo, con mucha palabra y algunas ilustraciones, pero necesito que estés atento. Esto que ves acá, mira, todo esto, mira lo que es, pesa como una puta madre, ¿ves ahí? Esto es parte de la causa de enriquecimiento ilícito, la primera causa de enriquecimiento ilícito de Néstor. Mira, empieza acá. A ver, voy a ir a la 3. ¿Ves? Formula denuncia por enriquecimiento ilícito, arrima pruebas, pide medidas a un juez federal que en ese momento era el juez federal Galeano. Esta es la primera denuncia. Después a Galeano lo sacan y la causa la termina sobreseyendo Ercolini. Acá hay las declaraciones de DGI de Néstor, firmadas por él. Este es Víctor Manzanares, el contador de Néstor. Están todas las declaraciones juradas. Son tan viejas que dice DGI, fíjate. Acá están las de la FIP. Ya estas son más nuevas también. De Néstor, de Cristina, están todas firmadas por ellos. Mira, esta es la tarjeta de Cristina. Mira, la tarjeta del Banco de Santa Cruz, tarjeta de Citibank. ¿Ves que dice Cristina Kirchner? La fecha. Ahí está el dorso de las tarjetas. Bueno, también Diners, qué sé yo. Bueno, hoy es otra declaración. Hay toneladas de papeles. Toneladas de papeles. Y esto es lo impresionante de este asunto que te vamos a contar. Que no le cierra el blanco. No le cierra el blanco. Ya no estoy diciendo que no le cierra la guita negra, la plata afuera, las cuentas en el exterior. No le cierra lo que ellos mismos declaran. Cosa que parece una estupidez dicho así, pero en realidad no le cierra porque a ningún juez le importó investigar esto en serio. Y esta es la historia que es increíble y que es terrible que vamos a contar esta noche. Hubo 3 causas por enriquecimiento ilícito de Néstor. 3. Las 3 fueron sobreseídas. Nosotros, que somos 4 tarados en una pieza, de esta causa sola encontramos más de 20 delitos. De esta causa sola. La última, que fue la que sobreseyó el amigo Jarvide, que se acaba de ir, era lejos la peor de las causas, pero lejos. Porque el crecimiento patrimonial es completamente inexplicable. Pero ni en ella encontraron pruebas. ¿Se entiende? El problema que hay es que ahora no puede volver a ser juzgado por lo mismo, porque ya fue absuelto. Entonces, todos los periodos que se investigó, primero del 95 al 2004, después del 2004 al 2007, después de 2008 y 2009, está absuelto. No se lo va a poder investigar, aun cuando sabemos que todo esto es irregular. Y es lo que te vamos a mostrar. La fortuna de Néstor creció desde el 95 al 2010. Eso podría ser el título de este programa. Desde el 95 al 2010 creció 46 veces. O sea, el 4.567%. 4.567%. ¿Cómo hizo? Inventó Windows, creó el auto. ¿Cómo alguien puede crecer 4.500% en ese tiempo? Esto que ves, te repito, es el expediente de la primera causa de enriquecimiento ilícito contra Néstor, que por supuesto la justicia cerró. En un rato Luciana Geuna te va a contar qué pasó con las otras causas, en las que también fue sobreseído. Y ahora te vamos a contar de dónde sacó la plata y por qué su crecimiento patrimonial no se puede justificar. El primer cargo como funcionario público que Néstor tuvo fue en la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. Estuvo muy poco tiempo ahí. Fines del 83 hasta mediados del 84. Tuvo 6-7 meses. En 1987 fue electo intendente de Río Gallegos. 1987. Y a partir de ese momento nunca más dejó la función pública. Cobró sueldo como intendente entre diciembre del 87 y diciembre del 91. Como gobernador de Santa Cruz entre el 91 y el 2003. Y después como presidente a partir del 2003. ¿Vos qué tenés ahí? ¿El tape de las casas? Bueno, mandémoslo. Veamos el tape de las casas y después volvemos a las declaraciones juradas. Dale.
Ay, me cuidan mis asesores de imagen. Ahí está. Esto me lo mandó Mariano González. Mira vos, qué linda. Míralos. El video los muestra en su casa de Río Gallegos. Es un material en crudo que nunca se había publicado hasta ahora y corresponde a mayo del 2003. Néstor ya fue elegido presidente, pero todavía no asumió. ¿Siempre fue coqueta? Siempre. Y mi vieja es igual que yo. Genético eso. No hay conflicto con la prensa, ni con la justicia, ni con el campo, ni con las grandes corporaciones. ¿Y qué es lo, este es su lugar? Sí. Va. Es mi lugar. En medio de una charla informal y distendida, en la oficina personal de Kirchner, se destaca una caja de seguridad, que por entonces a nadie le llama la atención. Esta es la Constitución del 94. ¿Quién se iba a imaginar el valor simbólico que eso tendría una década después? Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. No la has filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta Oh, contale la de en La Plata cuando estábamos recién casados. ¿Qué? ¿Quién se iba a imaginar que por entonces este matrimonio ya era dueño de una fortuna que en los años siguientes se multiplicaría de manera descomunal? Racing, gimnasia, en La Plata, en la cancha de La Plata. Sí, te acordás. Yo de buena mujer, de buena esposa. El misterio sobre la fortuna de los K se remonta a la época de la dictadura. Las 22 propiedades que declararon ante la FIP en 1995 fueron compradas antes del retorno de la democracia, entre 1977 y 1982. Son 13 casas, 4 departamentos, 3 locales y un terreno en Río Gallegos, más otro departamento en el barrio porteño de Recoleta, en el quinto D de Juncal 2166. Vos viste que estos lugares chicos son de tremendo control social. La gente te conoce en todo. ¿Viste? Como todos los seres humanos tenemos virtudes, errores, y te conocen. Y vos tranquilamente, si caminas las calles de la ciudad y demás, podés reconstruir gran parte de nuestras vidas con absoluta exactitud. Lo curioso es que Néstor se recibió de abogado en La Plata en 1976 y volvió a su provincia a poco de producido el golpe militar con su flamante título de abogado. ¿Cómo hizo para obtener todas esas propiedades cuando recién empezaba su carrera? Es la pregunta que nadie termina de responder. Porque ellos se establecen después del año 76 en Río Gallegos, constituyen su estudio de abogados, se dedican fundamentalmente a las cobranzas. En esos años hay que recordar, estuvo vigente la ley 1050 de la dictadura militar, y las ejecuciones de propiedades de personas, especialmente de personas de escasos recursos. Por lo tanto, mucha gente que estaba endeudada por esa circular del Banco Central se vio obligada a dejar de pagar, y como consecuencia de eso, Kirchner, que era abogado de una financiera que otorgaba esos créditos, remató las casas. Eso le permitía, en muchos casos, adquirirlas a un precio mucho más bajo. ¿Cómo era ese procedimiento de compra? Ellos son abogados de Finsud y fundamentalmente van comprando las casas de aquellos que no podían pagarlas, que debían, tenían deudas impagas con las entidades financieras. Y estoy convencido que ellos, precisamente por la posición que tenían, accedían a financiamiento que en vez de disponerlo a favor de la gente, lo apropian ellos y compran esas casas que estaban a valor de remate, y luego con las propias alquileres de esas casas van pagando los créditos que hayan podido tener. El compañero Néstor Carlos Kirchner. Ninguno de los dos venía de una familia adinerada. El padre de Néstor era empleado postal de Río Gallegos y el de Cristina colectivero en La Plata.
En su estudio de la calle 25 de Mayo, 166 de Río Gallegos, Kirchner se especializó en cobranzas extrajudiciales. ¿Ellos intervinieron en alguna causa en defensa de presos políticos o en No, alguna nunca. situación digamos, de lucha o de resistencia contra la dictadura? No, jamás. Los Kirchner no tuvieron ninguna actitud, ni siquiera de solidaridad con quienes llevábamos adelante casos de defensa de perseguidos por el gobierno militar en aquellos años. ¿Te acordás qué estilo de vida tenían o cómo era la vida de ellos en ese momento cuando tenían el estudio acá en Santa Cruz? O sea, nada, gente común, gente joven, que estaban teniendo su familia, que estaban empezando. O sea, insisto en el tema, no eran millonarios, no tenían autos importados, ni viajaban a Europa, de hecho nunca viajaron. Pero tampoco, no todo el mundo en esa época se compraba casas como compraban. No, pero no todo el mundo eran abogados de financieras. Usted intervino en una causa que los Kirchner le iniciaron a una mujer humilde que se llamaba Ana Victoria Zet. Esa señora también, a raíz de su situación, no había podido pagar todas las cuotas de su casa, le iniciaron un juicio y nos vino a ver al estudio en el que yo estaba, y la verdad es que a medida que uno avanzaba y veía el procedimiento que se había seguido para intentar quitarle la casa a esta mujer, no había otro camino que la indignación. En un momento yo en un escrito, utilicé una frase bastante ofensiva para calificar el accionar del estudio de Kirchner. ¿Cuál era la frase? La frase era una comparación con Shylock, el personaje del mercader de Venecia que pedía la onza de carne, pero la verdad que fue un exceso. Fue un exceso, estuvo mal, y se lo dije a Cristina, le dije, mirá, yo creo que fue un exceso, que estuvo mal, pero igual te quiero hacer esta pregunta. ¿Para qué hacen ustedes estas cosas cuando tienen un estudio que funciona bien y no hace falta caer en esto? Y ella me dijo, mira Rafa, para hacer política hace falta plata. Nosotros vamos a hacer política y necesitamos juntar plata. En la primera declaración jurada que figura en el expediente de enriquecimiento ilícito, que es del 1995, el matrimonio Kirchner, figura que ellos tienen 22 propiedades adquiridas durante la dictadura. ¿Cómo puede ser eso? Mira, yo eso lo que haría es encajarlo dentro de la definición de una operación sospechosa. Una operación sospechosa es aquello que no tiene un fin económico justificado, ¿sí? Yo tengo la misma edad que Cristina. Es decir, que en el año 77, 78, 79, ella debía ser estudiante, igual que era yo. De hecho, ella se recibió en el 79. Ella era estudiante y Néstor se tendría que haber recibido recién. ¿Cómo hicieron para comprar más de 20 propiedades? Eso es lo que vos claramente definís como una operación sospechosa. No tiene un fin económico o justificación de todo esto. ¿Por qué? Porque un estudiante y un abogado recién recibido, ¿cómo compraron más de 20 propiedades? A mí me resulta más que sospechoso respecto de dónde sacaron los fondos. Yo también soy una persona que impongo mucha distancia. Sí. O sea, dicen, por ejemplo, me dicen, ay, los hombres no te dicen nada, ¿qué van a decir que tienen pánico ahí en el Senado? ¿Te gusta que le digan muñeca brava? Esta fue Mirta Legrand que me Cristina llegó a Santa Cruz sin recibirse y recién se graduó 3 años después, en 1979. Por eso resulta llamativo que en sus declaraciones juradas informe haber comprado, con ingresos propios, al menos 4 propiedades entre 1978 y 1980. ¿Se va remodelando, no va acondicionando para habitar? ¿Hace mucho que están trabajando acá? La casa de Río Gallegos, ubicada en pasaje Petrel 25, la de 28 de noviembre y Monte Eymont, la de Alvear y Tucumán, siempre en la capital santacruceña, y el departamento de Recoleta en Juncal 2166, tan solo un año después de haberse recibido de abogada. ¿Habrá sido una estudiante exitosa? Quería saber cómo se explica el aumento de su
de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente, mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Usted me decía que había 2 propiedades adquiridas en la dictadura por Cristina Kirchner, o que al menos declara como propias, que recién las declara oficialmente con mucha posterioridad. Sí, si uno ve el detalle de la manifestación de ellas, de la declaración jurada, incorpora 2 propiedades que no las venía incorporando anteriormente, pero la incorpora con fecha de ingreso al patrimonio del año 78. Las 2 son en Río Gallegos. Una creo que era en Patagones y algo, y la otra en Primera Junta y Gobernador Gregores, una cosa así. Que a mí me llamó la atención por la fecha de incorporación al patrimonio. Si la fecha de incorporación al patrimonio creo que era mayo del 78 y no la venía declarando anteriormente. Sí la incorpora creo que en el 2002. Estamos en Primera Junta y Gobernador Gregores, en la ciudad de Río Gallegos. Esta es una de las 10 casas que Néstor y Cristina Kirchner compraron antes de 1980, cuando Néstor era un simple abogado que acababa de llegar a la ciudad y Cristina todavía era una estudiante de Derecho. La propiedad fue reconocida por la Presidenta en 2002. Desde entonces fue alquilada sucesivamente por los Kirchner. Grisel es inquilina desde hace 8 años de otra de las casas que Néstor y Cristina compraron en Río Gallegos antes de la vuelta a la democracia. ¿De qué programa somos? Sí. De Periodismo para Todos. Ah, bueno. Es la de Patagones 144, también incorporada oficialmente al patrimonio recién en 2002. ¿Y qué pasó en esa hora que no estuvimos? Apenas se fueron, empezó a melodiar un Megán gris claro, llamados para decir que no diéramos la nota, porque si no quería que nos pase algo a la familia, porque ya la amenazan, están acostumbrados. Hace 2 años la casa se puso en venta. Grisel quiso comprarla, pero cuando empezó los trámites se enteró que la propiedad tenía nuevo dueño. Ya no era de los Kirchner, había pasado a manos de Jessica Uriarte. ¿Quién es Jessica? La esposa del ex chofer de Néstor, Rudy Ulloa. Me decís que hace 8 años que alquilan, piensan quedarse, tuvieron... No, porque hoy casualmente se fue a pagar el alquiler y nos dijeron que no se va a renovar el contrato porque van a tirar abajo la casa y quieren hacer una sola casa. Las casas de los Kirchner dieron buenos dividendos. Se alquilaron, se vendieron o se reconstruyeron para dar lugar a departamentos más modernos. ¿A que no sabes a cargo de quién están las obras de edificación? Obvio, de Lázaro Báez. Mira, había una casita de barrio que era inicialmente una casita con 2 dormitorios, una cocina, un living. Vinieron con una topadora, en 2 días limpiaron el terreno, en 2 días. Y levantaron eso en 9 meses. La propiedad es de Máximo Kirchner. Eso es lo que yo sé. ¿Y sabés quién los construyó? Los construyó Lázaro Báez, que a su vez él traía gente de otras provincias, digamos, les alquilaba los locales y a su vez trabajaban para él en la constructora. ¿Lo levantó Lázaro Báez con Austral Construcciones? Con Austral Construcciones, sí. ¿Ustedes lo vieron eso mientras vos estabas acá en la mercería de niña? ¿Qué viste, las camionetas? Todo. Además de este inmueble de Mariano Moreno y Perito Moreno, hubo otras propiedades de los Kirchner que sufrieron la misma transformación. Es el caso de Mitre 535, Alvear y Tucumán, Bellavista 495 y Petrel 25, actualmente en obra. Recordemos que todas estas casas fueron compradas durante la dictadura militar y en los primeros años de Néstor como abogado en Santa Cruz, pero algunas de ellas fueron declaradas recién muchos años más tarde. A ver, año 76, año 83, estamos hablando de una persona que tenía entre 26 y 73 años. O sea, evidentemente le fue muy bien desde el punto de vista patrimonial, pero nada que ver con ser millonario y muchísimo menos nada que ver con la cantidad de dinero que ellos van a hacer luego cuando son funcionarios públicos.
El primer cargo del expresidente fue en la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, donde trabajó desde fines del 83 hasta mediados del 84, con el actual ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, como gobernador. La campaña de esclarecimiento, la campaña de recorrer calle a calle, puerta a puerta. No duró mucho en ese puesto, pero le sirvió de puntapié inicial para construir su plataforma política y alcanzar la intendencia de Río Gallegos en 1987. A partir de ese momento, Néstor ya no dejaría más la función pública. Su principal fuente de ingresos sería su sueldo como intendente primero, Bonos por $600 millones, gobernador de Santa Cruz, después, y finalmente presidente, y el cobro de alquileres de esa veintena de propiedades que había adquirido durante la dictadura. Yo, gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. No me pasa a los otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada, y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las 3 veces, tengo todas mis cosas a las que soy nacido y criado en Santa Cruz. La fortuna de los Kirchner debe empezar a investigarse después de los primeros años de la gobernación de Santa Cruz. Kirchner, que era gobernador desde el 91, empieza a organizar el sistema de saqueo del Estado que le sirve de antecedente a lo que se hizo después en la presidencia de la República. Por lo tanto, las coimas en la obra pública, la situación de los créditos incobrables que otorgó el Banco de la Provincia de Santa Cruz a decenas de personas vinculadas al gobierno, donde, vale resaltar, una de las personas que estaba precisamente en la dirección de ese banco era Lázaro Báez. ¿Cómo hizo entonces para hacer crecer su fortuna en proporciones increíbles? Eso es lo que te vamos a mostrar ahora. A ver, hay un montón de cosas para ir charlando sobre el asunto. Y hay una duda también con respecto a los años que nos cierran, que lo escuchabas recién. Está acá Mariel Fispate. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo va? ¿De quién eran los departamentos que Kirchner compra durante la dictadura? Porque lo veías recién en el tape. No le dan los años para en 2 años haber comprado 18 departamentos. No, lo que pasa que ahí también lo explicaban que en realidad ellos se dedicaban exclusivamente casi a las cobranzas extrajudiciales, entonces conseguían quedarse, o mediante los pagarés impagos de alguno de los que estaban pagando su casa, conseguían quedarse a precio de remate prácticamente. Eso sería la única forma que podría explicar que hubieran adquirido esa cantidad de propiedades cuando recién se estaban iniciando en la profesión. Lo que está claro es que Cristina no era una abogada exitosa porque se recibió incluso con se recibió después. Ella está hablando de las 3 propiedades que te decíamos antes de Cristina, que compra entre 78 y 79. Sí, el 80, digamos, una compra en el 80, pero bueno, estaba justo, ella acababa de recibirse y 2 de esas propiedades las compra siendo estudiante. Hay otra teoría, aparte de lo que dice Mariel, que es que quizá los departamentos eran herencia de Néstor. ¿Y por qué no lo declaró? Y porque te cobran el 5% de impuesto a la herencia. El padre de Néstor, aparentemente, y el abuelo también habían sido prestamistas, usureros. Entonces, quizá otra de las posibilidades que explicaría esto es esto que te estaba diciendo. En el 87 yo te contaba que fue electo intendente de Río Gallegos. Y a partir de ese momento nunca más dejó la función pública. Cobró sueldo como intendente desde el 87 hasta el 91. Fue gobernador entre el 91 y el 2003 y presidente a partir del 2003 hasta el 2007. Hay una cosa interesante en las declaraciones juradas de Néstor, que es la guita que él recibe, viene básicamente del sueldo, 160 lucas, y los alquileres. Esto se da en todas las declaraciones. Es más o menos constante, porque el sueldo no subía tanto en ese momento, casi no había inflación. O sea, básicamente que sus ingresos se mantienen en sus ingresos este periodo. Son constantes. Exactamente. Lo que vamos a ir analizando ahora son las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias ante la FIP desde el 95 al 2003. Arrancamos en el 95.
En el 95 Néstor ganó 163.000 pesos. Ahí lo tenés. 50 lucas fueron de sueldos y 113 de alquileres. ¿Ok? Acordate, te dijimos que los K tenían 22 propiedades, 18 a nombre de Néstor, 4 a nombre de Cristina y un Renault 19 en esa época, modelo 93. El tipo dijo en ese año que ahorró 120.000 pesos. Esto surge, perdóname, porque él tiene que declarar, nosotros accedimos en el expediente a las declaraciones juradas de bienes personales y de ganancia ante la AFIP, que hasta ahora no se habían conocido, ¿no? Por eso el valor de haber accedido a este primer expediente judicial. Y él tiene que declarar lo que consume, entonces restados los ingresos que vos señalabas, menos lo que consume, se estima que su capacidad de ahorro anual era esa. Bien, 120.000 pesos dijo que ahorró. Aparte declaró casi 2 millones en cuentas bancarias. Tenía 1 millón de pesos en plazo fijo, 146.000 de intereses y 657.000 en cuenta corriente. Bueno, ¿por qué esto es raro? Es un dato llamativo, más allá de los montos. ¿Por qué? Porque uno solo tiene cuenta corriente cuando tiene una actividad comercial declarada de algún tipo. En este caso no se entiende, porque él ya, digamos, era funcionario público, entonces no se sabe para qué tiene esta plata. Digamos, para una cuenta corriente que no da ningún tipo de interés y que además tributa, lo cual es un misterio que luego, además, vamos a ver que se repite. ¿Para qué alguien puede querer, en cambio de tener caja de ahorro o un depósito que no paga impuestos, para qué puede querer tener una cuenta tan grande de 1 palo y pico sin tener actividad comercial? ¿Se entiende? Es rarísimo. Y tampoco los puede haber ahorrado de esa plata que tenía de los alquileres y de los sueldos, porque no le dan las cuentas. Fíjate lo que dice Alicia López, que era titular de la Unidad de Investigación Financiera y experta en lavado de dinero sobre ese tema. Mirá. Con relación a los depósitos a plazo fijo, 1.200.000, por ahí. A ver, no es que no me llamaría la atención, porque vuelvo a insistir, hay que juntar 1.200.000, pero no tanto como tener una cuenta corriente. La cuenta corriente comercial es un instrumento financiero que sirve para tu actividad comercial. Néstor declara que tiene inmovilizados en 1995 cerca de 700.000 pesos dólares, porque estamos en el 1 a 1, ¿sí? Pero no condice con las actividades que declara, porque él declara ser gobernador y recibir alquileres por mucha menos cantidad, creo que son 100.000 y pico de pesos que declara de alquileres en el año. Entonces, ¿cuál es el objeto de tener en una cuenta corriente que no le reditúa ningún interés, ningún beneficio y que le trae gastos 700.000 pesos dólares? Eso también es sospechoso. De hecho, en 1998 la suma en cuenta corriente supera el 1.000.000. Y en el 2000 supera el 1,5 millones. Por eso digo, como investigadora, si yo tuviera que decir algo respecto, y puede ser que tenga una actividad que no la esté declarando y necesite tener cash constantemente, porque si no, financieramente no cierra tener plata inmovilizada y pagar gastos para alguien que declara los ingresos que él declara. Nosotros no somos jueces ni lo queremos ser. Ahora, todo esto que estamos planteando se lo tendría que haber preguntado el juez de la causa. Y el juez de la causa, y esto recién empieza, el juez de la causa no se preguntó nada. Selló y absolvió derecho. Mirá en el 96. En el 96, Néstor ganó un poco más que el año anterior. Ganó 178 lucas, entre alquileres y sueldos. 178 lucas, o sea, 15 lucas más. Ahora, en este mismo año, en el 96, la cuenta corriente creció de 657.000 pesos a 820.000. O sea, creció 160 lucas. Más que su capacidad de ahorro. Más que su capacidad de ahorro y más de lo que había ganado. Explícame cómo vos ganaste 14 lucas y tu cuenta subió 160. Ese año Néstor declaró tener una capacidad de ahorro de 100.000 pesos. O sea, la cuenta corriente, lo que decía Mariel, creció más que la capacidad de ahorro. Vamos al otro año, 97, que es bastante parecido al año anterior, casi no varió, entre alquileres y sueldos 190 lucas. Tenía un palo de 200 en un plazo fijo y una renta financiera de 150 lucas que le dejó el plazo fijo. Y acumuló otro 1.957.000 pesos en la cuenta corriente sin tener actividad comercial conocida.
Explícame cómo hizo. Un palo 200 en un plazo fijo, ganando 180. De un año al otro. ¿Se entiende lo que... ¿Está claro lo que estamos diciendo? Yo sé que es un embole de los números, pero es la única manera de contar esto. Este año sucedió algo más. Cristina se compró su primer terreno en lo que era... En Calafate, que es en su lugar en el mundo. Pero pasó algo curioso, porque dijo que lo pagó a 48.000 pesos, su valor fiscal. Sin embargo, no lo declaró, sino que lo declaró Néstor en su declaración jurada ante la AFIP de bienes personales. Esto es algo que se va a reiterar mucho. Hay muchas irregularidades en qué declara uno y qué declara el otro. O sea que es incluso confuso. Las declaraciones juradas, como ellos son matrimonio, deberían ser compatibles y hay inconsistencias entre uno y otro. En el 98 los ingresos más o menos estuvieron alrededor de 200 lucas, 190, solo crecieron 2.000 pesos, nada. La capacidad de ahorro bajó, se ve que ese año se dieron cuenta que se habían zarpado, bajó 90 lucas, y la cuenta corriente siguió creciendo, pasó de 900 a 1.100.000. En el 99, otra vez tuvo ingresos parecidos, 190 lucas. ¿Ves que los ingresos de sueldo y alquileres son siempre los mismos, pero hay un fangote de guita de otras cosas? Siempre los ingresos son parecidos, porque el tipo es empleado público, no pueden ser distintos los ingresos. No es que un día hizo más de crédito y le pagaron más. El tipo es empleado público, gana siempre igual, el gobernador, el intendente. Y las alquileres tampoco los puede subir 50% por año, porque no había inflación. Además hay otro dato, él no aumenta la cantidad de propiedades entre el 95 y el 2003, o sea que más o menos se mantiene, no es que incrementó tanto, que subió tanto los alquileres como para justificar. Bueno, y acá sí hay una cosa rara en el 99, que es que el tipo pasa la guita de pesos a dólares. Sí, acá yo te diría que tuvo una intuición muy afortunada. Lástima que no había cepo cambiario en ese momento, ¿no? Porque después eso le va a reducir en un gran negocio, como vamos a ver. Sí, el tipo se veía venir la crisis. Acordate que Néstor era muy amigo de Cavallo. Después dijo que Cavallo era un desastre, pero era el gobernador más amigo de Cavallo. Esto es dicho por el propio Cavallo y aparte por la prensa del momento. Bueno, entonces pasa la guita a dólares. Se ve que alguien le avisa, se está por caer todo. Lo coloca a una tasa del 15%, muy superior al mercado en ese momento. Y por ese plazo fijo que pone, obtiene casi 200 lucas verdes de ganancia en el año. 180.000 dólares. Sin hacer nada, pura renta. Acá la sospecha puede ser o que tuvo una tasa privilegiada respecto de la que era la común del mercado, o que él está inflando, dibujando la tasa de interés que le rindió ese plazo fijo para justificar que tenía un patrimonio mayor. Es una manera de blanquear guita. Si vos decís que te dieron más intereses, estás blanqueando esa guita de los intereses. Acordate que obtuvo 200.000 dólares de ganancia, no es poco. En el 2000, en plena crisis, cuando el país se quemaba, los CAS se siguieron enriqueciendo y también sin ninguna justificación. Terminaron el 2000 casi con 5 millones de pesos, 4 millones y medio. En la cuenta corriente, si vos estás viendo esto tenés un maxi kiosco. Sumando cuenta Decime corriente cuánta plata tenés en la cuenta corriente. Bueno, pensá cuánto tenía Néstor sin actividad comercial conocida, por lo menos. Porque no tenían los hoteles ni nada en ese momento. No estaban los hoteles, lo único que estaban los alquileres. Era el señor del alquiler que iba a cobrar. Esta suma es en total, sumando plazos fijos y cuenta corriente. Tenía toda esta plata en el banco. Bueno, en 2001, cuando Argentina se caía a pedazos, antes del corralito, hablando de Cavallo justamente, deja algo de plata en el país, Néstor, y obtiene una renta de 300 lucas, 284 lucas. Y la cuenta corriente queda en cero. O sea, esos 4 palos que tenía desaparecen. Ahora, hay algo muy importante que sucede en el 2001 y es que Néstor, quizás porque contó con algún tipo de información, saca el dinero al exterior. Hasta el 2001 todavía existía la convertibilidad 1 a 1. Entonces uno podía tener pesos o dólares y era lo mismo. Él ya habíamos visto que en el 99 compra dólares, que era igual que el peso, 1 a 1. Él saca la plata a tiempo y no lo engancha el correcto. 1.800.000 dólares saca en una jariba para afuera. El Nestornauta fumaba bajo el agua, yo te lo decía hoy en el monólogo. Mirá lo que dice esto Alicia López. En el 2001, como sucedió, parece que en el año 92, Néstor era un visionario. Así como hubo muchos argentinos que vieron que su plata quedó en el corralito, Néstor se dio cuenta de que venía el corralito y sacó toda la plata y la puso en un depósito en el exterior. Es decir, ¿usted insinúa que tenía información privilegiada para hacer esa operación a tiempo? No, digo que podía ser Mandrake. Él tenía en ese momento, en el 2000, tenía 1.500.000 y pico en la cuenta corriente, casi 1.600.000.
más algo que declaraba Cristina de depósitos a plazo fijo, es decir que el 1.815.000 estaba justificado con eso, que era 1 a 1 en el 2000, en el 2001, vuelvo a insistir, apareció Mandrake, la bola de cristal, boom, se va para afuera. Y él constituye un plazo fijo de 1.800.000 y pico de dólares en el exterior. En el exterior. Y declara bienes personales. Eso lo declara. Sí, sí, lo declara y paga, tributa bienes personales. Pero eso le resulta después un buen negocio haberlo sacado a tiempo. Sí, no lo trae inmediatamente, ¿eh? En el 2012 él ingresa solamente 400.000 y constituye el depósito a plazo fijo. Pero lo convierte al tipo de cambio. Es decir, él lo sacó en el 1 a 1 y cuando lo trajo a 2 y pico, 3. ¿Escuchás lo que hizo Mandrake? O sea, saca esa plata antes de que terminara el 1 a 1. Zafa del corralito y cuando los trae a la Argentina, el 1 a 1 se había transformado en 3,37. Por eso triplica en pesos la guita que saca. Que fue lo contrario a lo que le pasó a mucha gente que perdió justamente los dólares que tenía. Claro, exactamente al revés. Nunca pudo después recuperar el valor de los dólares originales antes de la caída de la convertibilidad. Un año después, en 2002, ahí está, Néstor tenía un plazo fijo en el exterior de casi 2 millones de dólares, 1.815.000. Trajo 400 lucas de vuelta para la Argentina, que al cambio oficial son 1.300.000 pesos, que pasan a la cuenta. Recordemos el contexto económico de la crisis del 2002, ¿no? Por eso llama tanto la atención que a ellos les iba bien, aparentemente, ¿no? En 2003, el año que Néstor llega a la Casa Rosada, declara ante la FIP una renta, la renta no garpa impuestos, acordate. A nosotros nos cobran impuestos por el salario, pero los tipos que tienen plata en el banco no garpan. Las acciones tampoco garpan. El sistema impositivo argentino es completamente regresivo, es un delirio. Es un delirio. Un tipo gana 8 lucas, le cobran impuestos a ganancias y vos tenés 2.000 millones en el banco y no te cobran nada. Es increíble, pero es así. Bueno, cuando Néstor llega a la Casa Rosada, declara ante la FIP una renta exenta de 3.730.000 pesos. Que si vos ves todas las declaraciones juradas anteriores, no se tiene la más puta idea de dónde salió. Néstor trajo en ese momento toda la guita del exterior y lo depositó en otro plazo fijo, pero en dólares, en la Argentina. Y declara tener 1.600.000 dólares. O sea que ya para esa altura tiene como 6 millones de mangos en el banco. Fue el presidente que más incrementó su patrimonio y sus negocios durante el ejercicio presidencial. O sea, ingresa rico la función, pero y termina muchísimo más rico. Para que te acuerdes de esta cifra, que es quizá la más importante de todas, entre el 95 y el 2010-2011. Sí, el 2010 lo tomamos como el último año del... Entre el 95 y el 2010, la fortuna de Néstor sube 4.600%. 4.600%, o sea, 46 veces. O sea, cuando él declara ante la Oficina Anticorrupción, están acá los papeles, él declara 7 millones de mangos. En el 2004, que es el segundo año del mandato, ya siendo presidente, las casas que tenía de 18 saltaron a 25. Una de ellas era que construyen el Calafate en un terreno de 520 metros. El depósito en dólares es de casi 6 millones y le genera intereses por 350.000 pesos. ¿Te acuerdas que el año pasado fuimos a Calafate y te mostramos la casa que se habían hecho ahí Néstor y Cristina? Mírala. Lo que estás viendo es una de las rotondas del hotel. En este hotel que es exactamente vecino a la casa de la Presidente. Vení. Es esta casa que ves acá. Este es su lugar en el mundo. Está a 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno. Y es el terreno exactamente contiguo a este hotel. Bien, en 2005, la fortuna de los K sigue creciendo. Ellos compran otros terrenos de 120 metros en el Calafate. Bueno, estos son los famosos terrenos que pagan a 2 mangos con 50 tal cual, 2,5.
el metro cuadrado, lo pagan 300.000 pesos. Y según declara Néstor en ese momento ante la Oficina Anticorrupción, ya su patrimonio era de 8 millones de pesos. Vos ves cómo viene subiendo, era 6, antes 4, sube 2, 3 millones, 4 millones por año. Y no gana más, ni tiene ninguna actividad comercial, es importante ver esto. En el 2006 ellos hicieron varias operaciones inmobiliarias, vendieron una casa que tenían en Río Gallegos desde el año 78 y compraron otras 2. Compran 4 terrenos en Calafate y hizo un negocio increíble con otro terreno que compró a 40 lucas, 40.000 pesos, y lo vende a 1.644.750. Este es uno de los grandes negocios, ¿no? Lo del comprar a valor... ¿Ese es el terreno del disco del supermercado? Sí, exactamente. Y además, este es un caso que tomamos, pero hay varios. Y recordemos que este negocio fue alentado por quien era el intendente de Calafate, que era Néstor Méndez, y que no solo Kirchner, sino allegados, familiares e incluso Lázaro Báez. Néstor Méndez le adjudicó 30.000 metros cuadrados, un terreno de 30.000 metros cuadrados. Yo te decía que había declarado en el 2005 ante la OA 8 millones, ¿no? Bueno, en 2006 declara ante la OA 12 millones. 4 millones más de un año al otro. Y ese año arrancan, ahí sí empiezan a tener emprendimientos comerciales, con la construcción del Hotel Los Sauces, que se lleva casi 3 millones. Fue el hotel a donde el año pasado tuvimos el gusto de tirarnos en la cama de la suite Evita. ¿Te acordás? Míralo. Hola, estoy en la suite Evita, en el hotel de Cristina Kirchner, en Calafate, el Hotel Los Sauces. Vas a ver esto como nunca se vio en la televisión abierta. Mira, vení. La habitación de Evita no es celeste de casualidad, este era el color preferido de la mujer de Perón. Está repleta de cuadros de Eva. Hay arañas blancas que recuerdan vagamente al Hotel Faena. Tiene un baño en suite con un jacuzzi, las pantuflas de rigor. En la entrada a la suite de Evita hay una imagen pop de la mujer de Perón y obviamente el cuarto está lleno de libros temáticos. Es una suite que cuesta $650 por noche. Las sábanas, por ejemplo, fueron compradas en Londres y llegaron a bordo del Tango 01. Son de una marca, Frete, muy prestigiosa en Europa. Este es el Hotel Nacional y Popular. Quizá por eso las flores sean falsas. Bien, ahí tenías la suite de Evita. Hay un tema con las deudas ahí en 2006. Sí, que empiezan a aparecer, luego se van a ir incrementando y que es un dato que es llamativo en sus declaraciones juradas, o al menos no llamativo sino sospechoso, porque él se endeuda para construir el hotel. Llama la atención siendo que tiene dinero, tanto dinero en sus cuentas bancarias, para qué contrae una deuda y tampoco se informa a quién le debe. Quizás, en este caso, Lázaro Báez, que participó de la construcción del hotel. O sea, habrá que ver. Digamos, van a ir aumentando las deudas a medida que avanzan los años de las declaraciones. Según la declaración de la Oficina Anticorrupción, cuando se va del poder, en 2007, el patrimonio que Néstor firma, esto no son rumores, todo lo que estamos contando, están acá los papeles firmados por él y por Cristina, ¿ok? El patrimonio de Néstor era 18 millones de mangos. Casi 11 millones más de lo que tenía cuando llegó a la Casa de Gobierno, en mayo del 2003. 17.800.000. Cuando termina el 2007, los K declaran tener 41 propiedades. Eran 18, ¿te acordás? Cuando empezó esta historia. 41, 37 de Néstor y 4 de Cristina, 8 más que el año anterior. Y declara 350 lucas por un fideicomiso que hizo con su amigo y socio Lázaro Báez, esto ya te lo contamos cuando hablamos del lavado de guita de Lázaro, para construir un complejo de 10 departamentos en Río Gallegos. Los depósitos en plazo fijo en dólares crecieron 66% y le rindieron $400.000 de interés, 10% anual le garpaban en dólares. Yo no sé dónde conseguía las tasas, Néstor. Es muy impresionante, 10% en dólares le garpaban. Y se sigue endeudando para construir
la nueva casa en Calafate en el terreno de al lado del hotel. Y avanza la construcción del hotel, ¿no? También él llega a los 10 millones de deuda, digamos. A esa altura, cuando quiere hacer la casa que está al lado del hotel, se endeuda ¿con qué banco? Con el Banco de Santa Cruz, obviamente. Y ese año, que es quizá el más escandaloso en cuanto a año tomado por separado, el patrimonio de los K creció a 47 millones, o sea, de un año al otro creció 158%. 158% en un año. Bueno, venden una serie de casas, departamentos, venden un terreno en Calafate, y ese terreno es el que compra Cencosud, Y ¿no? sobre esto es interesante porque venden casi todas las propiedades que habían comprado a precio de remate en la dictadura y sacan 7 millones de pesos. O sea, les resultó un buen negocio, ¿no? En esta venta de propiedades que realizan este año. Cencosud es la empresa chilena que maneja Jumbo, Unicenter y Disco. El año pasado estuvimos ahí para mostrarte ese lugar, míralo. La manzana 820 de Calafate parece salida de un cuento de Agatha Christie. Estamos parados sobre uno de los grandes misterios de Calafate. Así es. ¿Cuánto tiene esto? Se trata de 2 hectáreas. Este terreno de $2,5 millones que ves acá, vacío e inexplotado, lo vendió Néstor Kirchner. Lo vendió tras adquirirlo con valor fiscal a 7 pesos con 50 al metro cuadrado, al municipio del entonces, a cargo del entonces intendente Néstor Méndez. Ajá. Y meses después, apenas meses después, este terreno que sumó algo así como 130.000 pesos en aquel 2006. 130.000 pesos cuando lo compró. Pesos argentinos. Y meses después Ajá. se lo vende a la firma chilena Cencosud en 2 millones o $2.400.000, de acuerdo a quien dé el testimonio. Son los dueños de un supermercado muy grande. Un supermercado muy grande, Easy. De Easy, claro. El argumento, el motivo por el cual adquirió esa firma chilena este terreno era para establecer aquí un supermercado, un negocio más de esta empresa. Pero bueno, han pasado 5 años aproximadamente y esto no sucedió. Bien, en un momento Néstor tiene un montón de efectivo ese año y los plazos fijos crecen en forma abrupta. Abrupta, realmente abrupta. Ahora, ¿sabes por qué? Porque él declara con su firma intereses del 12% en dólares. En ese año la tasa de mercado era 5%. Él declara 12%. Y declara entre el 17 y el 20% de tasa en pesos, que era la tasa de mercado 8%. Declara el 17 o el 20. Yo te decía que uno podría pensar, si pensara mal de la gente, cosa que nosotros no hacemos, que esto fue usado para lavar plata, porque obviamente los intereses no eran los intereses comunes, entonces necesitaba ingresar más plata a su patrimonio. Mirá lo que dice Alfredo Popritkin, que es ex perito de la Corte Suprema y titular de la ONG Contadores Forenses, sobre este tema. Míralo. Los peritos no han podido comprobar si los intereses que habrían rendido esos depósitos a plazo fijo eran razonables, eran correctos. Cuando realizamos algunas cuentas sobre cuáles debían haber sido las tasas de interés que se cobraron, por ejemplo en dólares, para llegar a la renta sobre ese total de depósitos a plazo fijo, llegar a la renta que se denunciaba en la declaración jurada, nos encontramos que las tasas debían ser del orden del 24 o 25% en dólares. Tasas imposibles, inexistentes en el mercado. También eran muy elevadas las tasas en pesos, algo así como hasta del 40%, 40 y pico por ciento anual. Son tasas que tampoco para esa época existían en el mercado. Entonces, evidentemente había una actitud por parte de quien elaboró esas declaraciones juradas, por los denunciantes, cada uno de las personas que estaban integrando esa declaración jurada patrimonial, Néstor y Cristina, de intentar justificar con inclusiones en el texto de la declaración jurada incrementos que en realidad era imposible que se justifiquen por esa vía.
Popritkin, perito de la Corte, ex perito de la Corte, hablando de los intereses. A esta altura de la historia ya Néstor tiene 30 millones de mangos. Ahora, aún con esa guita le sigue debiendo al Banco de Santa Cruz 9 millones de mangos. Y debe otros 8 millones, no se sabe a quién. Él no lo pone en la declaración jurada, pone que es un préstamo para la construcción del hotel y de la casa. O sea que las deudas de Néstor en ese momento superan los 19 millones de pesos. Sí, acá hay algo interesante. Luis Majul reveló en su libro El Dueño que en abril de 2009 3 altos funcionarios de la AFIP viajaron secretamente a Río Gallegos para corregir la declaración jurada de Néstor Kirchner. Pero no tuvieron que corregir solo de él, tuvieron que compatibilizar 5 declaraciones juradas para que las deudas que declaraba Néstor coincidan con las acreencias. Por ejemplo, tuvieron que corregir la de Lázaro Báez, la de Rudy Ulloa, la de Fernando Buti, que fue el ex socio de Báez, y la del actual intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín. Fíjate lo que dice Manuel Garrido, fue titular de la Oficina Anticorrupción, explicando esta maniobra. Míralo. En general, en las investigaciones por enriquecimiento ilícito hay que tener en cuenta siempre el activo, porque las deudas se pueden inflar, sobre todo además si la justicia no va a verificar los documentos y no verifica concretamente en el terreno si las operaciones y las deudas que se alegan son reales o no. Bueno, una deuda que aparece en las declaraciones de los Kirchner es una deuda de 8 millones con Lázaro Báez. Y sorprendentemente, el mismo monto de la deuda durante 2 años seguidos, con lo cual es una deuda en la que no hubo intereses y tampoco se cubrió ni siquiera parcialmente. O sea, 2 años aparece el mismo monto, lo cual ya es un indicio de que esas deudas pueden estar de alguna manera dibujadas. Momento que no puedo fumar al aire, estoy acá apagando el cigarrillo. Un saludo al AFCA. Sí, claro, no quiero, están buscando todo para cagarnos y encima yo fumar al aire. A ver, está claro, lo decía Mariel recién, y lo había dicho Majul también en uno de sus libros, las declaraciones no le cerraban, lo ratifica recién Garrido. Va gente de la FIP a Río Gallegos a tratar de compatibilizar todo, porque no es que había una sola declaración trucha, todo su entorno tenía declaraciones truchas, entonces esto es matemática, o sea, o cierra o no. Vos fijate cómo empieza a inflar sus declaraciones para justificar la guita que evidentemente tenía de otro lado. El cobro de alquileres de 2008 en adelante sube un 96%. Imposible, no había esa inflación, pero necesita justificar que por alquileres supera los 10 millones de mangos. O sea, inflaba los alquileres para justificar la plata. Y Popritkin esto lo explica muy bien en el tape que sigue. El dibujo de los alquileres y el de las deudas, al que antes se refería Garrido. Mira. Néstor Kirchner no se preocupaba por esconder, de ninguna manera quiso hacer algo así, parte de su patrimonio en propiedades. La intención ha sido, de alguna forma, incorporar al patrimonio declarado esos bienes. El problema que les ha aparecido a ellos era cómo justificaba ese incremento. Y allí donde nos encontramos con los alquileres. Si uno relacionaba los bienes alquilados y el valor de esos bienes con respecto a los alquileres cobrados en cada uno de los años, nos encontramos que de pronto cobraban rentas de alquileres en un año del orden de los 9 o 10 millones de pesos. Evidentemente estaban inflados esos valores. Los peritos no pudieron chequear esos contratos de alquiler y la efectiva realidad de que esos contratos eran contratos serios y los fondos ingresaron efectivamente al patrimonio. A ver, ¿por qué es importante todo esto que estamos contando? Que yo sé que es un embole porque está lleno de números y tiene demasiada información. Porque todo esto se lo tendrían que haber preguntado los jueces que intervinieron 3 veces en causas de enriquecimiento ilícito con Néstor. Lo que se preguntan acá, Popritkin, Alicia López, Garrido, son preguntas que lo único que hicieron fue leer el expediente y usar la lógica común. Las mismas que nos pudimos hacer nosotros. Ninguna de estas declaraciones juradas cierra y Néstor y Cristina fueron absueltos en 3 periodos distintos, que son ¿cuáles? Bueno, 95, 2004. Que fue la primera, el expediente al que tuvimos acceso, luego hubo una causa que se extendió del 2005 al 2007 y otra en 2008 que igual ahora lo va a explicar mejor Luciana. Acá Popritkin dice algo importante, los peritos en el único peritaje que se hizo en el 2008 no pudieron acceder a los contratos de alquiler.
a los extractos de los plazos fijos, a la documentación original, por lo cual había que confiar en lo que decía Néstor Kirchner o su contador Víctor Manzanares. Acá te quiere comentar algo de los alquileres que mencionaba Popritkin. Dice que se sospecha que podrían estar inflados. El principal inquilino es Juan Carlos Relatz, que era el que alquila el hotel Los Sauces para explotarlo, y que le deja una suma sideral que justifica de alguna manera, es $1.300.000 según lo que declaró al año Relatz ante la justicia. Ahora, lo raro es que ese alquiler, por explotar un hotel que no está lleno todo el año, no le cierran los números del negocio a Relatz. Igual Relatz mantiene supuestamente debe compensar con otros negocios. Tiene otros negocios con el Estado, ¿no? Concesiones viales, obra pública. Escuché esta historia. En 2008, a la participación en Los Sauces, que es el hotel, la sociedad dueña del hotel de Cristina, valorada en casi 4 millones, los dos le suman la compra de Otesur por 16 millones, pero la declara por el valor de los libros, que es 5 millones, o sea, la subvalúa. Y para concretar esta operación, acá es cuando se hace amigo de Víctor Hugo, porque es cuando reconoce la compra de $2 millones poco antes de que subiera el dólar. ¿Te acordás que Víctor Hugo lo había increpado por esto? Él lo llamó para explicarle, qué sé yo. Otesur es la dueña de otro hotel, 4 estrellas, que se llama Alto Calafate, que fue construido entre 2004 y 2005, y la firma está en familia, porque antes de que Néstor comprara Otesur, los dueños eran Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo K en la inmobiliaria, Roberto Saldivia, el apoderado de Lázaro, Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, y Patricio Pereira Arandía, el marido de Natalia, que es la otra hija de Alicia. Ese fue el hotel del cual nos echaron el año pasado, míralo. Jorge Lanata. ¿Cómo estás? Sebastián Supa, encantado. No se puede filmar aquí. Es que tenemos una reserva en el hotel, estoy yendo adentro del hotel. Sí, no, me parece raro porque el hotel está lleno. Lamentablemente no la vamos a poder alojar. Sí, pero si está hecha, lo pueden echar. No, no, estamos echando. Sí. No. La realidad es que, digamos, la casa se resuelve el derecho de admisión. ¿Y se está reservando derecho de admisión conmigo? Sí. Le pregunto por qué. No sé, yo cumplo órdenes, soy empleado, no tengo... Es una lástima realmente que hagan esto. La verdad que sí. Pero, bueno. ¿Qué No, todo bien, no hay problema. ¿Qué era? Yo sabía que venía. Yo no sabía. Simplemente tenemos una lista de gente que viene a casa y dicen algunas personas sobre todo que sabía. Bueno, estoy diciendo totalmente que se reservan el derecho de admisión. ¿Y porque cómo me ven? ¿Terrorista? ¿Ladrón? No, pero cuénteme algún motivo. A ver. Primero que nada, por favor, si yo te voy a explicar una cosa, lo vamos a sacar hasta en Villique. Bueno, está bien. Entonces, o sea, eso no tengas ninguna duda de eso. Está bien, pero cuando vos ya que te reservas el derecho a admisión, yo me reservo el derecho a firmarte y a hacerte famoso. Entonces te vamos a hacer famoso. Pero, como digo, tú vas a ser el empleado famoso. Vas a ser empleado del mes, como McDonald's. Yo te pregunto, ¿quién se reserva el derecho a admisión? A mí me das una orden. ¿De quién? No sé, que no tengo el nombre de la persona, sino simplemente me dan órdenes como... Pero es a vos un anónimo, yo te digo quién me da órdenes a mí. Bueno, yo te pregunto, ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu director? Yo tengo un directorio, que no tiene una persona en particular, sino el directorio de mi orden, en este caso es ese. Que se reserva el derecho de admisión. Pido mi disculpa. Mírenlo por la tele, gracias. Bueno. ¿Vos sabés quién era que le daba órdenes al cantante? Viste que era cantante lírico aficionado, después terminó cantando Cantando por un sueño, este chico se llamaba Zupa, el que nos echó del hotel. ¿Quién le daba órdenes a Zupa? Pérez Gavín. ¿Te suena el nombre? El contador de Lázaro Báez. Mirá cómo todo se recicla, ¿no? Ahora, este año todo el mundo sabe quién es Pérez Gavín, el año pasado nadie tenía idea de quién era Pérez Gavín. Luciana Geuna. ¿Cómo va? Hubo tres causas judiciales, ¿no?, sobre este tema. Exacto, desde el que llegaron a la presidencia, desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, hubo causas judiciales por enriquecimiento ilícito, que abarcan un poco todo el periodo que ustedes estuvieron contando, pero que el trámite de estas causas nos parecía importante contar porque fueron escandalosas desde el principio. La primera, que empieza con estos bodoques que tienen acá de Juan José Galeano, digamos, esta causa termina en manos del juez Julián Ercolini. ¿Qué es lo que sucede con esta causa? El fiscal era Eduardo Taiano, que es el mismo fiscal
que actuó en todas las causas, que es por casualidad, esto es, digamos, porque tocó justo en los jueces que tocaba, él estaba como fiscal, y que en esta primera causa, durante el periodo en que él podía apelar, pasó esto que contábamos la otra vez de que secuestraron a uno de sus hijos en un secuestro express que nunca se pudo probar si tenía o no vínculo con este tema. Perdón, pero lo cierto es que sucedió. Para que no pase desapercibido, ¿escuchaste lo que acaba de decir Geuna? O sea, el día que el tipo tenía para apelar, el último día, el día que se le vencía la apelación, secuestraron al hijo. Secuestraron al hijo. Nunca se pudo vincular el secuestro del hijo con el vencimiento de la apelación. Ahora, el tipo estaba en otro quilombo, entonces no hizo la apelación. Eso por un lado. Y por el otro, el juez Julián Ercolini, que acababa de ser designado en octubre del 2004, tenía en ese momento una relación, en ese momento diciembre, una relación histórica con el que era procurador, que se llama Esteban Rigui. El procurador, él trabajaba en la cátedra de Rigui en la facultad y tenía como compañero de cátedra a Fabián Musso, que es un abogado del estudio Rigui. Musso va y lo visita en su despacho Ercolini y le dice que le van a entregar en manos del contador Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, la justificación del patrimonio. Lo cierto es que 4 meses después la causa se cierra. Y nunca le entregaron nada. Porque sí, entregaron nadie lo investigó. Lo que es importantísimo acá, que es esencial y que es lo más escandaloso entre todos los escándalos que tienen las investigaciones, es que lo real es que nunca lo investigaron y que las causas están cerradas. O sea, nunca investigaron su patrimonio, pero las causas están cerradas y no se pueden reabrir salvo alguna excepción jurídica muy rara que todavía no se ha visto. Pero lo cierto es que esta causa se cerró, el fiscal no apeló. ¿Qué pasó después? Le tocó el turno a Canicova Corral. El juez Canicova Corral tenía el periodo 2005, 2006 y 2007. ¿Qué es lo que hace Canicova? La cierra, el fiscal Tayano otra vez no impulsa la investigación, dice que no encuentra elementos. Los Kirchner también hicieron una presentación, como en todos los casos. O sea, ellos presentan y dicen, bueno, sí, crecí un montón mi patrimonio por esto, por esto y por esto. Se supone que uno en la justicia lo que hace es investigar, busca documentos, chequea, hace una cantidad de cosas que no se hicieron. El fiscal no impulsa la causa, el juez la archiva. Y acá viene lo más escandaloso, porque hasta ahí Canicova había dejado una puerta abierta que se reabra, que en eso trabajaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando estaba a cargo de Garrido. Intentaba que se reabriera con nuevos elementos. ¿Qué hace el año pasado? Canicova, sin que nadie se lo pida, no es que la defensa de los Kirchner va y lo pide, sin que nadie se lo pida, saca la causa del archivo y dice, esto está sobreseído, es caso cerrado. Como no apareció nada nuevo, la cerramos acá y esta causa no puede volver a investigarse. Este periodo en donde el patrimonio había crecido a 17.824.000 pesos, no se puede investigar nunca más. Y después llega el famoso caso de Ollarvide, que contamos como siempre. Él lo que hace es, en este caso el fiscal, como el crecimiento era de 158%, le da intervención, el fiscal dice, bueno, hay que hacer algo, y lo manda al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo de peritos de la Corte hace un informe en un mes. Cuando este cuerpo estaba denunciado, la gente que firmó esto, por dilatar las causas, demorando años en hacer sus informes. En este caso dura un mes. Dice que estaba perfecto, que estaba bárbaro, el aumento del 158%. El juez con eso cierra la causa. ¿Quiénes podían apelar? El fiscal Tayano, que no lo hace, y el que en este momento sigue siendo ahora el fiscal subrogante de investigaciones administrativas, que se llama Guillermo Noalle. En esa fiscalía, peritos de su fiscalía le dicen, lo que hicieron los peritos de la Corte es un desastre, hay un montón de inconsistencias, no se probó nada, no se investigó nada, no hay documentación. Noailles igualmente decide no apelar. Y así queda en la historia como otro caso cerrado que abarca toda la presidencia. ¿La causa de Ollarvide es de qué año a qué año? La causa de Ollarvide es solo 2008. Solo 2008. Si uno compara el 2008 con el 2007, el patrimonio había crecido un 158% en un solo año. El sistema es siempre el mismo. Ellos presentan un informe que se supone que debería ser investigado. Por primera vez hacen algo en la justicia que dicen, bueno, lo manda el cuerpo de peritos de la Corte. Lo último, ¿qué pasó con el cuerpo de peritos de la Corte? Que siempre había sido sospechoso y de corrupción desde el menemismo, que se decía que usaban sus informes para cerrar las causas. Es intervenido por la Corte Suprema nada menos que después del informe que hicieron sobre el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.